Bienvenidos a un nuevo videotutorial del grupo de patología agroforestal. En este videotutorial vamos a hablar de la lepra y tuberculosis, enfermedades consideradas emergentes en el olivar. Entre las principales enfermedades que afectan a la parte aérea del olivo tenemos dos, concretamente la tuberculosis, causada por una bacteria denominada Pseudomonas sabastanois, y la lepra, causada por el hongo Flixtema vagabunda, que se consideran enfermedades emergentes. Esto es debido fundamentalmente a los cambios tecnológicos que se han introducido en el cultivo del olivo. Hoy día es frecuente ver fotografías como esta, en la cual se puede ver una cosechadora, una cabalgadora, recolectando aceituna en un cultivo superintensivo en seto. La mecanización de la recolección, con el uso de las cosechadoras cabalgantes, el uso de peines, de vibradores mecánicos, todo ello aumenta el número de heridas que se producen en las plantas. Además, en muchas ocasiones la recogida se hace en tiempo húmedo, ya que las cabalgadoras no necesitan parar ni se ven tan afectadas por la inclemencia del tiempo, y ello hace que también aumenten las infecciones, ya que los patógenos se ven favorecidos por condiciones de alta humedad ambiental. Además, se ha adelantado cada vez más la recolección, con lo cual los frutos tienen mayor fuerza de retención, están más verdes, lo cual significa mayor número de golpes al árbol, con lo cual se producen más heridas, y también la recolección se lleva a cabo con temperaturas más elevadas, lo cual también favorece a los patógenos. Y por último, lo que hablamos de la expansión del cultivo superintensivo o en seto. En este sistema de cultivo, se utilizan cultivares más susceptibles, como pueden ser arbequina, arbosana o coronequi, que aumentan, por lo tanto, la incidencia de estas enfermedades. Aparte, también mencionar que también se está extendiendo el cultivo del olivo a ambientes más favorables, por ejemplo, en el sur de Portugal, donde hay unas condiciones de mayor cantidad de lluvia anual y también humedades relativas más altas. Todo ello va a favorecer los patógenos y la dispersión de estas enfermedades. La lepra está causada por el hongo Flixtema vagabunda. Esta enfermedad se describió por primera vez en Italia, afectando a frutos, pero también a hojas y ramillas. En España no se describiría hasta 1986, en la zona de Badajoz. El síntoma característico de esta enfermedad consiste, como vemos en esta fotografía, en lesiones necróticas, ligeramente deprimidas, redondeadas, circulares o irregulares, a veces rodeadas de un halo amarillento dependiendo del estado de madurez del fruto. Pero también hace algunos años se observó que, sobre todo en el cultivar arbequina, aparecían unas punteaduras en las hojas muy características que no se sabía a qué obedecían. Tras intensos estudios se pudo comprobar que estas lesiones necróticas también eran producidas por el mismo hongo causante de la lepra, Flixtema vagabunda. Aunque esto se había descrito inicialmente en Italia, no se había podido demostrar la patogenicidad de Flixtema vagabunda en hojas. En nuestro grupo de patología agroforestal conseguimos inocular artificialmente hojas con Flixtema y reproducir los síntomas observados en campo. Además, aparte de los síntomas en hoja, también el hongo puede dar lugar a chancros en ramas. Aprovechando la presencia de heridas en ramas, en ramillas, el hongo va a causar infección de esos tejidos, dando lugar a la aparición de chancros que, cuando anillan la rama, inducen la desecación de esta o de la parte distal de la ramilla afectada. En algunas ocasiones pueden dar lugar a incidencias bastante altas y severas defoliaciones, como vemos aquí en esta diapositiva. Esta fotografía está tomada en un seto, en un cultivo superintensivo de arbequina en el sur de Portugal. La otra enfermedad considerada emergente es la tuberculosis, causada en este caso por una bacteria, Pseudomonas sabastanois, y cuyo síntoma característico pues estamos viendo en la diapositiva, que consiste en unas tumoraciones que se desarrollan en los órganos afectados de la planta. Esta enfermedad posiblemente fue la primera enfermedad descrita en olivo, se describió en el siglo IV a.C. por Teofrasto en la antigua Grecia, ya describió los síntomas
característicos de esta enfermedad, aunque no sería hasta finales del siglo XIX cuando Savastano en Italia demostró que efectivamente esta enfermedad era causada por una bacteria. La bacteria vive de forma epífita en la planta, en el olivo, y cuando se producen heridas de cualquier índole, bien por agentes meteorológicos, por animales, por la maquinaria de poda o de recolección, estas heridas van a ser aprovechadas por la bacteria para penetrar y causar infección. Aquí vemos un árbol severamente afectado tras una granizada, en las que esas heridas producidas por el granizo han sido aprovechadas por la bacteria para penetrar y causar la infección, dando lugar al desarrollo de los tumores característicos de esta enfermedad. Cualquier tipo de herida va a ser utilizada por la bacteria para penetrar en la planta. Así, heridas causadas por el frío o bien por la poda pueden ser objeto de infección por parte de la bacteria. No solo en las ramas pueden aparecer los tumores, sino también pueden aparecer en las hojas, en el pedúnculo del fruto e incluso en el propio fruto. El ciclo de la bacteria, el ciclo biológico de la bacteria, comienza en los tumores, en esos tumores que se desarrollan en las ramas. Ahí la bacteria se acantona y cuando hay condiciones de alta humedad se producen exudados bacterianos y la lluvia, la humedad arrastra esa bacteria. La bacteria es una bacteria flagelada que por lo tanto necesita agua libre para nadar y alcanzar la herida. Si la bacteria llega a una herida, penetrará, infectará los tejidos y dará lugar al cabo de cierto tiempo al desarrollo del tumor. La bacteria puede vivir de forma epífita en la planta, en las hojas, en las ramas, pero si no hay herida no dará lugar a una infección. Es incapaz de infectar por sí misma tejidos sanos. Respecto al control de estas enfermedades, se recomienda, en primer lugar, minimizar la producción de heridas en las plantas, ya que, como hemos visto, estas heridas son utilizadas por los patógenos para penetrar y causar infección. También se recomienda favorecer la ventilación de los árboles, ya que el mayor tiempo de humectación de las ramas va a favorecer la penetración de los patógenos causando la infección, especialmente en el caso de la bacteria, que necesita de agua libre para desplazarse y alcanzar dicha herida. En cuanto al uso de productos químicos para el control de estas enfermedades, pues cabe mencionar algunas particularidades. En el caso de la lepra, causada por Flixtema vagabunda, en un experimento realizado en laboratorio con manzana, ya que el Flixtema también es patógeno en manzana, pudimos comprobar que es un hongo que no es muy sensible al cobre. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo productos cúpricos, 2 cicloruro y un sulfato de cobre, no llegan a diferir significativamente del resultado alcanzado por el testigo. Sin embargo, otras materias activas, como el tebuconazol, folpet o estrobilurinas, sí que reducen de forma significativa la severidad de la enfermedad respecto al testigo. Esto podría explicar, por ejemplo, que en fincas donde se hacen tratamientos rutinarios con productos cúpricos, sin embargo, la lepra aumenta su incidencia de forma descontrolada. Respecto a la tuberculosis, en nuestro grupo de patología agroforestal hemos puesto a punto un método de inoculación artificial que consiste en practicar heridas en el tallo principal de plantones que luego son inoculadas con la bacteria. Al cabo de un tiempo de incubación, pues se desarrollan los tumores característicos de esta enfermedad. Este método de inoculación nos ha permitido pues, evaluar productos y seguir evaluando nuevas materias activas para el control de esta enfermedad. Así hemos querido evaluar, en algún experimento hemos querido evaluar el efecto de productos cúpricos comerciales, y en esta gráfica que vemos en la diapositiva pues evaluamos distintas sales de cobre aplicándolas en dos momentos distintos: un tratamiento preventivo realizado 24 horas antes de la inoculación y otro tratamiento curativo realizado 48 horas después de la misma. Como podemos comprobar, todas las sales de cobre se incluyeron tanto cicloruros como sulfatos, como óxidos e hidróxidos, y todos ellos redujeron de forma significativa. Si nos fijamos en las barras azules, pues todas las sales de cobre, todos los productos comerciales, redujeron de forma significativa, como indica la presencia del asterisco,
la severidad de la enfermedad respecto al control. En el control teníamos una severidad casi del 100%, mientras que en los plantones tratados con los distintos productos cúpricos, pues la severidad se vio mermada de forma significativa y notable. Sin embargo, ese resultado cambió drásticamente cuando los productos se aplicaron de forma curativa tras la inoculación, tras 48 horas tras la inoculación. Como podemos comprobar, en este caso todas las sales de cobre habían perdido su eficacia. Únicamente teníamos un producto que sí mantuvo cierto efecto curativo, que es este de aquí, el último, el SC1, el denominado SC1, que corresponde a sulfato de cobre puro de laboratorio. También se ha podido comprobar que las distintas cepas bacterianas de Pseudomonas presentan distinta tolerancia al cobre. Así, cepas obtenidas de fincas donde hay poca presión de cobre por realizarse pocos tratamientos de cobre, pues son muy sensibles al cobre, mientras que otras cepas que proceden de fincas donde se hace un uso más intensivo del cobre, pues son mucho más tolerantes, llegando incluso en algún caso a superar el considerado umbral de resistencia al cobre. También hemos podido comprobar que esa inducción de resistencia al cobre es relativamente fácil y rápida en Pseudomonas abastanoi. Con tan solo 24 ciclos de cultivo en un medio con cobre, pues se puede conseguir una cepa bacteriana que muestre resistencia estable al cobre. Nada más, gracias por su atención. Esperamos que haya resultado interesante este video tutorial del grupo de patología agroforestal.